Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a trabajar lo que es el marco para la excelencia. Bueno, algo importante que quiero que les quede muy claro es que este documento es el más importante para la evaluación, porque todas las actividades, todas las actividades se desarrollan a partir de este perfil. Entonces, está dividido en 4 dominios, bueno, en distintos perfiles. Cada perfil tiene 4 dominios y dentro de estos dominios hay criterios para saber que ese dominio se tiene, ¿sí? Y hay indicadores que nos dan con claridad el alcance que tiene cada uno de nosotros hacia estos dominios, ¿sí? Entonces, es un documento descriptivo sobre todo, tomando en cuenta cuál es el ideal del docente al que queremos llegar, ¿sí? Entonces, de entrada es un ideal. Eso quiere decir que no todos alcanzan este desarrollo. Ese documento salió en diciembre del 2021. Cada año se renueva, ¿sí? Y en este caso, este de diciembre de 2021 es el que va a estar vigente para educación básica. Bueno, mi nombre es José David Betán López. Yo soy director de educación primaria en la Ciudad de México. Soy docente en posgrado en algunas instituciones, ahorita sobre todo en línea, es el trabajo que desarrollo. Y bueno, soy administrador y fundador de una página que se llama Experiencia Docente. Somos 2.300.000 personas que siguen la página, y también dentro de la página van a encontrar videos, actividades referente a los procesos de forma gratuita. Mi recomendación es, una vez que han terminado el curso y durante el curso intégrense a la página. Hay algunas actividades que son libres, es decir, se transmiten del curso hacia la página, que ustedes pueden observar y revisar para repasar de aquí a lo que es en el examen, pero también van a encontrar contenido ya desarrollado desde hace 7, 8 años, con referente a los temas que se trabajan. Entonces también es una buena idea que entren a la página para revisar algunas actividades. El documento que vamos a revisar se llama Perfiles Profesionales, Criterios, Indicadores, mejor conocido como el Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en Educación Básica. Bien, ese documento, les decía, hay un concepto que en todo el mundo se maneja y que en México ya no se maneja, pero en varios documentos que van a revisar lo van a encontrar, que es el concepto de calidad, ¿sí? La calidad en México desapareció de la mirada de la educación para trasladarse a otro concepto, que es el de excelencia.
Hay un marco normativo sobre el por qué vamos a tener una evaluación. Lo primero es que está en la Ley General del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros, ¿sí? Y aquí dice que la USICAM, la Unidad del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros, tiene que establecer ese ideal, ¿sí? Entonces, USICAM es el que dice cuáles son los parámetros que se deben de cubrir para decidir quién es el mejor maestro, ¿sí? Los perfiles, entonces, te dicen cuáles son las características, los requisitos, las cualidades y las aptitudes que deben tener las personas para cada perfil, ¿sí? En este caso, yo les voy a decir, a mí sí me gusta la evaluación, la he tomado por muchos años, he tomado en su tiempo, concursé por mi segunda plaza como maestro en primaria, la obtuve, concursé para director, concursé para el concepto K1, concursé para mi segunda plaza como director. Entonces, conozco las actividades, pero algo que me gusta a mí dentro de todo situaciones que se viven es que hay generaciones de maestros con distintos estilos y con distintas miradas. Los maestros que se desarrollaron a partir de un plan 83, plan 93, plan 2011, como adultos y como docentes, tienen una forma muy distinta de ver la educación. Y la idea del perfil es que tú te preparaste en tal año, con tales contenidos, con tantos maestros, pero tenemos que entrar todos hacia una mirada colectiva. Y entonces eso es lo que busca el marco para la excelencia. También parte de lo que nos dice el marco para la excelencia es que está basado en el artículo 3º constitucional, el cual nos dice que la educación tiene que ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, ¿sí? Entonces, de entrada, conceptos que deben de manejar siempre para todos los documentos son esa mirada que tiene que tener la educación. Entonces, yo les sugiero que esos conceptos los anoten y cuando se nombren traten de tener un buen referente sobre ellos, que vuelvo a insistir, son obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos, y también hay un concepto ahí que es bien importante, que es la igualdad sustantiva, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es la igualdad sustantiva? La vamos a ver muchas veces, pero ¿alguien conoce la igualdad sustantiva? Maestro, Maestro perdón. David, ¿quiere interpretar la igualdad sustantiva que es igual para todos? Es una No, interpretación, ¿no? no es igual para todos. Igualdad sustantiva. ¿Que se debe de otorgar a todos? No. Las que dicen, bueno, lo que dice Carmen y Carmen, tiene mucho de lo que es la igualdad sustantiva, pero sobre todo lo que es igualdad. Pero al hacer referencia de sustantiva, agrega algo más a esta idea de que es para todos. Que es el mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos. ¿No? Va más o menos, lo que me están manejando aquí, Mónica, son el concepto sobre todo de igualdad. Pero bueno, voy a hablar ahorita y lo vamos a hablar muchas veces en otras materias, ¿sí? La igualdad sustantiva se refiere a algo bien importante, ¿sí? Garantizar el acceso a todos. De entrada es eso. ¿Qué quiere decir eso con igualdad sustantiva? Otorgar las mismas oportunidades a todos. ¿Qué quiere decir esto? Dar más al que más lo necesita, ¿sí? Con la idea de que todos tengan la misma oportunidad. O sea, no dar lo mismo, ¿sí? Sino dar las oportunidades para que todos lleguen a la misma participación. ¿Sí me explico en esta parte? Que todos puedan participar, que todos se puedan integrar, ¿sí? Entonces, no es para todos,
sino buscar la manera en que realmente se garantice que todos logren la participación en la educación, todos logren los aprendizajes, ¿sí? Entonces, básicamente la idea es tipo algo similar a la equidad. La equidad está dentro de este concepto, ¿sí? Perfecto. Entonces es importante y lo vamos a manejar más adelante. Y va a atender algo importante, al desarrollar todas las facultades del ser humano. O sea, no es español y matemáticas, no, es todas las facultades del ser humano. Habla aquí del amor a la patria, el respeto a los derechos, las libertades, la cultura de paz, la conciencia, la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, y promoverá la honestidad, los valores, la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. De aquí me voy a ir a otra situación bien sencilla y bien fácil. Todo lo que vamos a ver y todo lo que vamos a realizar y todas las respuestas del examen tienen una tendencia bien bonita. Se trabaja para desarrollar y fomentar el desarrollo integral de nuestros alumnos. Entonces, todas las respuestas que me hablen de formación del alumno es la respuesta correcta. No se trabaja ni para el director, no se trabaja ni para situaciones administrativas, no se trabaja para el gobierno, se trabaja para desarrollar otro concepto que es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Que también es importante que eso lo vayan manejando. Marco normativo de este marco para la excelencia. Nos habla que la Ley General del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros, en su artículo 13, establece que las funciones docentes, de técnicos docentes, de asesoría técnico-pedagógica, de dirección o supervisión de la educación básica impartida por el Estado, deberán orientarse al logro máximo de aprendizaje y desarrollo integral del educando conforme a los objetivos que determine el Sistema Educativo Nacional. Entonces, recuerden siempre esa mirada. Trabajamos para desarrollar aprendizajes y a los alumnos de manera integral. Y asimismo, quienes desempeñan dichas tareas deben reunir las cualidades personales y competencias profesionales conforme a los criterios e indicadores que determine la Secretaría para asegurar que cuenten con conocimientos, aptitudes, actitudes y capacidades que correspondan a los distintos contextos sociales y culturales. Es decir, cuando hablamos de una persona en el sentido de aptitudes, actitudes, capacidades y conocimientos, estamos hablando de un término bien bonito. ¿Alguien sabe qué término es? Inclusión. De competencias. Competencias. Es decir, lo que vamos a evaluar aquí son las competencias de los docentes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en los niños? Competencias en los niños. ¿Cómo se traducen las competencias en planes y programas de estudio? En un saber, ser, hacer. Bueno, esa es la competencia en general. En Pero los en planes y programas de estudio se Mi llama aprendizajes Aprendizajes esperados. aprendizajes esperados, aprendizajes clave, aprendizajes fundamentales y aprendizajes fundamentales de fundamentales de fundamentales, ¿no? Ya, bueno, así nos están haciendo saber, ¿no? Pero en general son dos, aprendizajes claves y esperados, ¿sí? Y más adelante vamos a ver esas similitudes. Pero cuando hablamos de estos aprendizajes, hablamos de una competencia, como lo que decía la maestra, ahí déjenme ver el nombre, Carmen, ¿sí? O sea, el aprender a aprender a ser, aprender a convivir, ¿sí? Bueno, hay principios sobre este marco para la excelencia. Lo primero que tenemos que reconocer es que el ser maestro es una actividad clave para el desarrollo de los individuos y de la sociedad, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que haga la Secretaría de Educación Pública, todo lo que haga la Secretaría de Educación Pública, todo lo que mencionen todos los investigadores, van a caer en manos de una sola persona, que va a garantizar que el derecho a la educación se establezca
que va a garantizar que la educación sea por excelencia. ¿Saben quién es esa persona? El ¿El presidente. docente? No, El alumno. tampoco. El maestro. El Maestro. 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 O sea, ustedes van a ser el garante de que la Secretaría de Educación Pública logre sus objetivos. Para eso van a ser contratados. Entonces, si yo hablo mal de la Secretaría, yo he aprendido también esa parte, si yo hablo mal de la Secretaría de Educación Pública, estoy hablando mal de mí, porque al final el que traduce todo eso, todas estas leyes, y las pone en operación, soy yo. ¿Sí? Entonces, aquí nos recuerdan esa parte. Somos una actividad clave para el desarrollo de los individuos y de la sociedad. ¿Sí? Me pueden poner 20,000 materiales. Yo he visto escuelas donde llegan libros de texto, muchos libros de texto, muchos libros de lectura, muchos materiales. Y he escuchado a maestros decir, oye, maestro, ¿por qué no agarra los libros? Porque se van a romper y no quiero que me los cobre. Así de pronto tenemos la actitud. Tenemos que garantizar entonces el derecho a la educación de excelencia. Tenemos que tener capacidad de inspirar a otros para actuar y transformar el país, la transformación social del país. Somos servidores públicos conscientes de la responsabilidad social y educativa. Tenemos igualdad de oportunidades educativas y la equidad como una condición de justicia social. Somos profesionales con principios y valores. Los maestros no enseñan, o se enseñan los maestros. ¿Qué hacen los maestros? Desarrollan habilidades. Ajá. Desarrollar habilidades. ¿Me ven qué más? O fomentan situaciones de aprendizaje. Fomentan situaciones de aprendizaje, muy bien. Si nosotros tenemos la mirada de que el maestro es el que enseña, porque acompaña al niño o que es un mediador, entonces tienen razón todos los padres de familia que dicen, yo durante la pandemia hice el trabajo del maestro. Y tienen razón, si ustedes piensan que el maestro es un mediador, claro que lo hicieron los maestros, el trabajo del maestro. Pero ¿a poco el trabajo del maestro es mediar? El trabajo del profesor es enseñar No, el trabajo del para que el maestro. alumno logre el aprendizaje. No enseñamos. Ya no ya enseñar, ya no es enseñar. Ajá, Eso es exacto. anterior, maestra Carmen. Ya no enseñamos, Generar ambientes de aprendizaje, como lo dice ahí el recuadro celeste. Generar Sí. ambientes de aprendizaje basados en el respeto, la equidad. Bueno, generar ambientes de aprendizaje donde el alumno pueda desarrollar diferentes habilidades que lo lleven que nos lleven a la calidad educativa o a la excelencia más bien. Muy bien, algo importante aquí, y lo vamos a ver en los siguientes temas, pero ahorita lo trabajo de esta forma. Nosotros no damos clases, nosotros no enseñamos, es un modelo de hace 20, 30 años que se trató de quitar en la SEP. Ahora lo que se habla es que el niño es el centro del aprendizaje y el docente es el que genera ese ambiente. Les decía, si nosotros caemos en la idea de que el maestro es el que enseña, el que acompaña, pues los padres de familia lo hicieron durante la pandemia y estamos de acuerdo con ese concepto. Pero si hablamos de generar ambientes, hablamos de conocer planes y programas de estudio, seleccionar los que se van a desarrollar, seleccionar los materiales, establecer los tiempos en que se van a desarrollar las actividades, evaluar, retroalimentar, dar una calificación. ¿Sí me explico? O sea, no solamente es una. Es como decir que una madre de familia o una mamá solamente hace la comida. Y no, pues ¿quién lava la ropa? ¿Quién saca al perro? O sea, sí me explico de todo lo que llega a ser una mamá, lo mismo con el maestro. La intención grande de las actividades, entonces, es generar ambientes para que el alumno, de entrada, sea el principal protagonista de estos ambientes, que él pueda interactuar con mucho más libertad que solamente enseñar un camino. ¿Sí? Entonces, maestro David, al generar ambientes, el profesor, ¿qué sería hoy? Ya no es mediador, ya no es
el conciliador ya no es el que enseña, entonces, ¿qué es ahora? Todo, Bajo este concepto. en general, todo lo que me acaba de decir, pero el punto central es generar ambientes. O sea, generar un ambiente, maestra, va más allá de solamente una interacción uno a uno, sino crear oportunidades donde el niño se equivoque. Pero lo más importante, y lo vamos a ver más adelante en varios temas, es que también reciba una retroalimentación. O sea, no solamente Sí. es una persona que califica, sino que también retroalimenta para que tú mismo vayas avanzando y al final se dé un proceso que se oye bien bonito, pero que es bien difícil, que el niño aprenda a aprender, ¿sí? Entonces, la idea de ser un guía, de ser un mediador, de solamente enseñar, queda muy pobre en el sentido de todo lo que tiene que armar el profesor para desarrollar los ambientes. Pero bueno, ahorita no nos vamos a centrar mucho en esto, porque a lo largo de los contenidos nos vamos a ir para allá, ¿sí? Yo, perdón por interrumpir, he leído que se le llama ahora gestor de aprendizajes. Ese es un concepto que se va a manejar, pero también hay algo que tenemos que poner a la par, maestra Maricruz. Dentro de los conceptos que están aquí y los que vamos a trabajar, hay conceptos como el que usted maneja que están más adelantados que plan y programas de estudio, ¿sí? Entonces tenemos que irnos enfocando un poquito a lo que nos van a pedir en el examen, ¿sí? Entonces, de entrada, hay otro punto importante que tenemos que reconocer, que es poner en el centro del trabajo pedagógico el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Otra idea importante de esto es que todas las actividades, todas, totalmente, todo, lo que ustedes realicen tiene que tener un sentido pedagógico. Nosotros no sancionamos, nosotros no diagnosticamos en el sentido clínico, ¿sí? Nosotros, todo lo que hacemos tiene que tener un sentido pedagógico, y también lo vamos a ver más adelante con algunos temas. Hablamos de la formación integral en un marco para la excelencia, ese va para el maestro. Tenemos que reconocer en nosotros 4 dominios importantes. Tenemos que saber desarrollar habilidades socioemocionales, que eso entra con el humanismo y que también había sesgos desde el sexenio anterior. Hablamos de un crecimiento profesional a realizar estudios académicos y participar en procesos de formación, actualización y capacitación. Tenemos que aprender a reflexionar sobre nuestra propia práctica. Hablamos de ejercer nuestra labor en variedad de contextos sociales, culturales, lingüísticos y educativos. Entonces, lo que es el concepto de interculturalidad, tenemos que tenerlo bien arraigados en todas nuestras acciones, ¿sí? Cuando hablamos que asumen su actuar profesional principios y valores democráticos, es reconocer la forma en que vamos a trabajar con los niños. Y por último, lo que vamos a buscar también es que poco a poco se transforme nuestra cultura escolar. Nuestro contexto tiene que tener una transformación. Entonces tiene en general 5 propósitos grandes. Primero, ser un marco común, un referente para todos los maestros, para que tú que estás en Oaxaca, tú que estás en Chiapas, tú que estás en la Ciudad de México, ¿sí? Tengamos el mismo alcance y reconozcamos cuál es la función de un asesor, de un director, de un maestro. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada uno tiene su función y su posición y es importante para todos. Tan importante es la persona que hace el aseo en los baños como la persona que dirige la institución. Vamos a hablar que ofrece un marco que te va a ayudar a reflexionar sobre tu práctica educativa. Si tú sabes cuál es el ideal a alcanzar, entonces tienes parámetros para reconocer mejora. Hablamos de un trabajo colaborativo, a referirnos de que tú no estás solo y que tiene que haber vinculación, diálogo y trabajo entre los distintos niveles, pero también entre el apoyo de supervisor, directores, maestros, ¿sí? Y bueno, también aquí ensalza mucho las actividades del Consejo Técnico Escolar que se tiene que desarrollar. Hablamos de perfeccionamiento en el sentido que al conocer hacia dónde avanzamos, al saber dónde avanzó la maestra de preescolar, de inicial, al saber a dónde van a ir los maestros de secundaria, podemos
entablar un camino, ¿sí? Que nos ayude a mejorar entre todos. Y también otra mirada es la de orientar propósitos, ¿sí? El trabajo que realizan en la comunidad escolar, la tutoría, la asesoría, así como el diseño de materiales y recursos dirigidos a estas figuras educativas y entre otros, ¿sí? Entonces son como los 5 grandes propósitos de este marco. Tenemos entonces algunas características de estos dominios. Primero, se orienta la nueva escuela mexicana. Recuerden que estamos en un limbo en la nueva escuela mexicana, porque todavía no se establece. Sin embargo, ya se está ejecutando. Sí, somos muy mexicanos. Entonces, bajo esta nueva escuela mexicana van a tener un problema los docentes, los directivos y los supervisores. En este momento en educación básica se están trabajando 3, sí, no 2, sino 3 planes y programas de estudio, 3 miradas diferentes. Plan y programa 2011, plan y programa 2017 que no se terminó de ejecutar el año pasado y nueva escuela mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un maestro, por poner un ejemplo, de tercer año de primaria, trabaja con materiales del 2011. ¿Estamos de acuerdo? Libros, cuadernos enfocados a eso. Es más, hasta están divididos en 5 bloques. ¿Sí o no? Pero trabajo bajo la nueva mexicana porque rinde cuentas en 3 bloques. Perdón, en el 2017, perdón, con 3 bloques. Pero estoy trabajando en la nueva escuela mexicana porque tiene un nuevo contenido que se llama Vida Saludable, que no están en planes y programas de estudio 2017. ¿Sí o no? Entonces, estamos así, secundaria está algo similar, preescolar no está tan dividido, ¿sí? Hablamos de la mejora escolar, qué tanto podemos perfeccionar lo que trabajamos en conjunto. Hablamos de que tenemos que reconocer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como aspectos centrales de la función. Lo que vamos a desarrollar a lo largo de este curso son también un marco conceptual, un marco pedagógico y un marco organizativo de cómo realizar nuestras acciones. Todo esto de acuerdo a nuestra función y a los nuevos planteamientos educativos. Se vuelve a hablar aquí de las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Hablamos de competencias docentes y competencias a desarrollar, ¿sí? Recuerden que una competencia es algo que es bien grandota y no se acaba. Se puede desarrollar a lo largo de la vida, ¿sí? Pero en primaria, en educación básica, en preescolar, hablamos de aprendizajes que son acotados. Un pedacito para desarrollar esa competencia. Y lo llamamos aprendizajes clave o aprendizajes esperados de acuerdo al programa. Si ustedes leen estos conceptos, que también lo vamos a revisar, hablan de que estos son la piedra angular para desarrollar otros aprendizajes. ¿Sí o no? Pero ahora nos están vendiendo la idea de que hay otro concepto de aprendizajes, que son los aprendizajes fundamentales, que son aquellos que son los más importantes. Pero si ustedes revisan bien, pues es lo mismo que nos vendían como idea en aprendizajes clave y aprendizajes fundamentales. Les comento esto porque si ustedes revisan plan y programas del 83, van a encontrar que los contenidos eran mucho mayores y mucho más vastos. Pero en el 93 hicieron un recorte, ¿sí? Hablando de que iban a poner competencias, aunque no las llamaban así, aprendizajes que eran fundamentales. Y poco a poco se ha ido desdibujado los temas. Ya no hay tantos contenidos como hace 20, 30 años. Entonces, lo que tenemos que desarrollar son ese concepto en competencias. Hablamos de que tenemos que mejorar y que todo lo que realicemos tiene que ser congruente con cada una de las funciones. Tenemos que dar cuenta del trabajo que realizamos, ¿sí? Entonces, hay un material que se llama Programa Escolar de Mejora Continua, donde nosotros hacemos una propuesta de trabajo para dar a conocer, bueno, para diagnosticar las necesidades de la escuela, para ir desarrollando estrategias que me ayuden a mejorar en la escuela, pero también un punto de partida importantísimo es
dar cuenta del trabajo que realizamos, rindiendo cuentas sobre los recursos que se ocupan en la escuela y los alcances de los aprendizajes. Hablamos entonces del marco de excelencia, de equidad, de inclusión y de interculturalidad. Y de nuevo, yo les diría que estos conceptos los copien para que los vayan tomando en cuenta, que son muy repetitivos. Excelencia, equidad, inclusión, interculturalidad. Y por último, identificar las fortalezas que vamos a tener. El trabajo educativo que queremos, así se le llama al perfil de las maestras y los maestros del perfil docente y técnico docente. ¿Sí? Dice Ralph Waldo, el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. ¿Sí o no? Pregunta del millón. ¿Por qué los maestros, cuando tienen alguna dificultad, recomiendan ir con una persona, dicen a la mamá, yo te recomiendo que lleves a tu hijo a regularizar? ¿Por qué harán eso los maestros? Para mí que un maestro haga eso es como si un doctor le dijera al paciente que se fuera con una curandera. Así yo lo siento. Hay muchas situaciones que pasan en la escuela. Por ejemplo, maestros quejándose que los alumnos, que tiene más de 40 alumnos o 60 alumnos. Pues sí, así son las escuelas. Es una característica de la escuela. Es como si me dijera la persona que lava los baños, que no las quiere hacer, que no quiere hacer los baños porque está sucio. Pues el trabajo de alguien para limpiar los baños es porque precisamente está sucio, ¿no? Una característica de las escuelas es que tienes una población grande, ¿sí? Entonces 40, 60 alumnos es en lo que cabe lo normal, ¿no? Hay algunos que son afortunados y tienen 30. Otros que estamos en el vespertino, y a mí me tocó un grupo de 10, y encantadísimo. Y había quejas porque eran poquitos y no se podía trabajar. Hay maestros que dicen, es que los papás no me ayudan. También es una característica de las escuelas. De 30 papás, te van a ayudar 5. ¿Usted qué piensa, maestra Berta? ¿Como 5? ¿Estoy hablando bien? Tiene apagado el micrófono, maestra Berta. Es una mínima parte lo que apoyan los padres de familia, el trabajo, nos dejan todo al Y toda la docente. vida es así, ¿sí o no? ¿Cuántos años tiene de servicio, maestra Berta? Yo tengo como 25 años. ¿Y cuántas veces pasa? ¿Verdad que así pasa? O sea, no ayudan. No, Entonces, son características que se tienen. Sin embargo, gracias, maestra Berta, sin embargo, tenemos maestros que a pesar de esto, trabajan y desarrollan bien las actividades. ¿A qué es lo que voy con esa parte? Como todas las cosas, hay trucos, hay habilidades que ustedes tienen que adquirir. Yo no concibo un maestro que diga, después de que pasó un año de trabajo, es que tengo tantas tareas que calificar y se pasen sábado y domingo calificando. ¿Quién es el que determina cuánta tarea se va a pedir? El maestro. nosotros mismos. ¿Quién dice cuándo van a elaborar los exámenes? Todo ya está en el calendario. Desde agosto, ¿tú sabes cuándo vas a calificar? Y entonces tú tienes que agarrar la habilidad de este juego. Si tú calificas diario y llevas tu listita todos los días, lo vas a desarrollar. Ay, que no me da tiempo de calificar. ¿Tú eres el que determina el tiempo para calificar? Toma estrategias que te permitan calificar y terminar a tiempo. No dejes tanta tarea. ¿Sí me explico? Algo importante que yo tengo que reconocer entre todas las actividades
es que el que las desarrolla, el que las determina en general, soy yo. ¿Sí? Es como decir que todos los mecánicos, cuando terminan de trabajar, terminan llenos de grasa. ¿Y verdad que no? Encontramos mecánicos que se ensucian completamente y encontramos mecánicos que ni una gota de grasa. ¿Por qué? Porque la habilidad y el desarrollo que tenemos va en la par en las estrategias y habilidades que yo mismo vaya teniendo de mi tarea. ¿Sí? Susi. Sí, bueno, algo que estás mencionando y que sí, muy certero, como dicen, es la cantidad de tareas, ¿no? Bien, dices, si no vas a tener o no te vas a dar el espacio para organizarte, no dejes tanta tarea, ¿sí? Porque finalmente es algo que tú estás pidiendo y en consecuencia no la estás atendiendo, no estás revisando si ese trabajo que pediste está suficientemente elaborado, cumple con las características, porque también al dejar una tarea siempre debe de haber una retroalimentación, ¿no? No nada más decir está bien, está mal, ese punto. Y el otro aspecto que comentabas acerca de la evaluación, efectivamente, se acerca un trimestre y muchos están preocupados por el examen. Y también debemos recordar que la evaluación no nada más es un examen. Hay una secuencia de actividades que nos van a servir para evaluar, e incluso a veces se puede omitir el examen. ¿Por qué? Porque ya llevamos un registro previo, ya llevamos la secuencia de las actividades y el desarrollo de los alumnos. Ese es mi comentario, David, gracias. Sí, sí, y dentro de eso que comentas, algo que tenemos que reflexionar sobre el trabajo que queremos es evitar las buenas intenciones. Uh-huh. A veces las buenas intenciones hacen más daño que el no hacer las cosas. Entonces, algo importante aquí dentro de lo que vamos a buscar y lo que vamos a reflexionar son dos cosas bien importantes. La primera es que a ustedes les ayude el marco de las actividades y de este marco de excelencia a repensar lo que ustedes realizan, ¿sí? Y que bueno, ojalá que el curso ayude para que ustedes sean mejores maestros. Pero la mirada principal y por la que están aquí es para tener las mejores respuestas durante la evaluación. Y entonces la mejor respuesta para la evaluación es, en general, no pensar en cómo se hacen las cosas en su escuela, sino pensar cuáles son las cosas correctas que se tienen que desarrollar. ¿Sí? Entonces, en esto va en este juego, ¿sí? Es decir, yo tengo que pensar y en el examen les van a meter la duda. ¿Qué haría yo en la escuela? ¿Sí? Y muchas veces lo que se hace en la escuela no es lo correcto. Ejemplo rapidísimo. 8 de la mañana, el niño va a entrar a la escuela, le cierran la puerta. ¿Sí? Ah, pero llega la maestra Angie, toca la puerta y puede entrar. Entonces, ¿por qué entra la maestra Angie y el niño no? Muchos dicen, es que yo vengo a trabajar. Y como yo trabajo, ¿qué van a hacer sin mí los niños? ¿Sí? Y que el niño aprenda a ser puntual. O sea, es lo que se comenta, ¿no? En general. Eso quiere decir entonces que un derecho laboral, que es que la maestra entre a trabajar, es más importante que un derecho natural como la educación. Porque al negarle tú la puerta, el acceso al niño a la puerta, están negándole el derecho a acceder a la educación. Y si nos vamos a una situación, puedes tener una sanción por impedir ese derecho al alumno. Entonces, maestro David, ¿aquí aplicaríamos el principio de igualdad sustantiva? No, va el derecho aquí, maestra, el derecho a la educación. La igualdad sustantiva va más en el sentido, por ejemplo, ahorita, de las personas que tienen internet, de las que no tuvieron internet, ¿sí? Y que una idea de principio de igualdad sustantiva es que el año pasado se buscó que todos pasaran, porque lo más importante para los niños, más que sacar una buena calificación, era que no perdieran el acceso a la educación. Porque si nosotros nos vamos a los que sí entregaron trabajos,
que es un porcentaje general de las escuelas como un 20-30%, ¿qué pasaría con el 70%? Que no pudo entregar, que la mamá se perdió el trabajo, que no pudo enfermar, ¿no? En México, por poner un ejemplo, una niña que deje de estudiar por cualquier situación, es una niña que ya no va a regresar, nunca va a regresar. Lo mismo condición indígena, ¿sí? Entonces, lo que se busca en la igualdad sustantiva es crear las condiciones para que en este ciclo escolar, en este nuevo, todos los que no pudieran haber estado por situaciones académicas, se integren a la escuela. ¿Sí? Ese es Que uno cabe ahí también la inclusión. Sí, va con de la par. Entonces, lo que queremos aquí con es que el docente, ese perfil, muestre su amplio sentido ético, su dimensión humana y su contribución a la transformación social, sin adjudicarle responsabilidades que correspondan a otros ámbitos o actores. En el examen vamos a tener preguntas de acuerdo a la taxonomía de Bloom, ¿sí? En educación básica. Eso quiere decir que todos los maestros que vienen de admisión les van a preguntar en 2 niveles generalmente de esa taxonomía. Es decir, de los temas que vamos a ver en el dominio, van a haber preguntas que solamente van en el sentido de recordar y de comprender. O sea, recordar y comprender un tema. Eso quiere decir que van a enlistar, recordar, resumir, reproducir, manifestar, usar adecuadamente, parafrasear, explicar, estimar, dar un ejemplo, modificar e interpretar. Lo más sencillito del tipo de preguntas. Pero un maestro que va para promoción horizontal o un maestro que va para promoción vertical, no solamente tiene que conocer, tiene que tener un análisis, una aplicación o una comprensión. Entonces, el nivel taxonómico exige más. Y aquí van a tener preguntas de muchos casos y qué harías tú como docente. Son los mismos temas, pero la diferencia es el nivel de conocimiento que tú vas a tener. En este caso, a los maestros que van a para promoción, van a parafrasear, explicar, estimar, dar un ejemplo, modificar, interpretar, clasificar, demostrar, producir, relatar, solucionar, descubrir, resumir, contrastar, hacer un diagrama, identificar, diferenciar e inferir, ¿sí? Dentro de los resultados. Y promoción horizontal va a tener una idea de preguntas abiertas donde va a tener esta última parte de Bloom, esa penúltima, que es crear. Son preguntas abiertas sobre los dominios donde tú dirías cómo desarrollarías las acciones bajo esos dominios, ¿sí? Entonces, la idea ahorita es, bueno, que conozcan estos temas. Los que van para admisión, les va a dar bien tiempo para repasar los temas y llegar a estos niveles. Pero los que van para promoción vertical y promoción horizontal, para vertical van a tener exactamente, terminando este curso, 30 días para ver la guía que va a salir y repasar cuáles temas vienen que no aparecen dentro de este curso y enfocarse a repasarlos. Pero estoy seguro que van a tener buenos referentes para comprender bien los temas. Y lo segundo, acotar algunos acuerdos que se van modificando, ¿sí? Sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, Consejo de Participación Social, el primero que salió fue en el 2006 y a la fecha tiene como 7 versiones. No les van a preguntar las 7 versiones, pero en la guía les van a decir cuál van a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a revisar de una manera general, pero en la guía va a haber especificaciones. Marco para las maestras, técnico docente, asesoría pedagógica, director y supervisión, tienen rasgos similares. Primer dominio de maestros, una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales. Si veo los perfiles de técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de directivo, aquí están, y de supervisor, habla exactamente de lo mismo. Un supervisor, una supervisora que asume su quehacer profesional apegado en principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, ¿sí? Pero en el dominio 2 habla de un maestro, una maestra que conoce a los alumnos
para brindarle una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. En asesoría técnico-pedagógica, los ATP, habla que el asesor técnico-pedagógico conoce las prácticas de los maestros. Ya hubo una variante. Sí, entonces, el asesor técnico-pedagógico va a apoyar al docente para lograr la excelencia educativa. La excelencia educativa tiene estos principios: atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. ¿Sí? Directivo habla que conoce la importancia de su función para construir de manera colectiva una cultura escolar centrada en la equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Y el supervisor, vamos a hablar que conoce las políticas educativas vigentes y la cultura que prevalece en los planteles. ¿Cuál es la cultura que prevalece en los planteles? Y vamos a los mismos conceptos: equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Bajo esta guía, sobre todo ahorita para los que van para director o supervisor, todo lo que realicemos como director o supervisores tiene que estar desarrollado con base a lo que es el perfil del docente. Por eso lo tenemos que reconocer muy bien. ¿Sí? Maestras y maestros, habla de ambientes favorables para el aprendizaje, generar esos ambientes. Técnico docente es el mismo. Asesoría técnico-pedagógica habla de favorecer que las prácticas de los maestros y maestras se centren en el máximo logro de aprendizaje en la formación integral de los alumnos. ¿Cómo se desarrolla el máximo logro de aprendizaje en la formación integral de los alumnos? A través de la creación de ambientes de aprendizaje. ¿Sí? Directivo nos habla de organizar el funcionamiento de la escuela con una formación integral de las niñas, niños y adolescentes. Y va en la misma idea: desarrollar, dar seguimiento a cómo se crean estos ambientes de aprendizaje. Y supervisor nos habla de la transformación de las prácticas pedagógicas. ¿Sí? ¿Hacia dónde se va a dirigir la transformación de las prácticas? Va lo mismo, a que los docentes creen, desarrollen, habiliten ambientes de aprendizaje en los alumnos para una formación integral. ¿Sí? Entonces, bajo esta visión, pueden ver que no están para nada separadas las dimensiones, sino que los puestos de asesor técnico pedagógico, director y supervisor abonan hacia lo que se quiere construir en lo individual los docentes. 4, una maestra o maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y comunidad escolar. Un asesor técnico pedagógico que colabora con la supervisión y propicia el vínculo entre escuelas y familias, fortalecer la práctica educativa hacia la formación integral y bienestar de los alumnos. Directivo, propicia la corresponsabilidad de las escuelas con familias, comunidades y las autoridades educativas en la formación integral y el bienestar de los alumnos. Dimensión 4, supervisor, vincula con autoridades educativas, diferentes instancias de apoyo, comunidades y familias para que contribuyan a la transformación y mejora de las escuelas. Diferencia con el supervisor, que la construcción que se va a tener, hay un documento que es el Programa Escolar de Mejora Continua, Consejos Técnicos Escolares. La diferencia con el supervisor es que el engranaje de los consejos de participación social no solamente van con el de la escuela, sino va con el de las distintas escuelas, con las zonas, con las delegaciones, con los consejos nacionales, ¿sí? Y en general, importante la mirada del supervisor es dar pie a que se desarrollen el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Que es el fundamento de todas las acciones en lo educativo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Esta es la imagen ya resumida. Dimensión 1, tenemos que conocer principios filosóficos, éticos y legales. Dominio 2, cómo conocemos a nuestros alumnos para una atención de inclusión, equidad y excelencia. Dimensión 3, generar ambientes favorables para el aprendizaje. Básicamente, planear y evaluar.
Dimensión 4, cómo lo que hacemos impacta en la comunidad. Programa escolar de mejora continua, consejo técnico escolar y conocer algunas actividades. Este es el de directivo y va lo mismo. Vamos para acá. Principio 1. Maestro, La educación una como- duda. Sí. Adelante. Adelante, adelante. Sí, en el examen de promoción horizontal, yo vi que venían muchas preguntas. Hubo un momento en que pensé que estaba en un examen de secundaria y equivocado. Entonces, ¿usted sabe por qué? Sí, sí y no. Mira, yo también hice promoción vertical y promoción horizontal el año pasado. Aunque porque tuve la promoción vertical, me cancelaron la horizontal. El problema fue quienes hicieron el examen, que fue UNAM. Tomó una base de datos diciendo que era lo mismo preescolar que primaria y secundaria, cosa que no es cierto. Dentro de las cosas buenas que a mí me pasaron, y eso lo podemos como una práctica personal, es que platicando en estos eventos como el que tenemos, que abordamos todos los niveles, a mí me favoreció, porque yo sí conocía las evaluaciones de otros niveles, ¿sí? Pero fue un problema de la forma en que lo estructuraron. Eso fue. Gracias. Educación como derecho, clave, vuelvo a insistir. Primero, los niños. Primero, garantizar la educación como un derecho. El acceso de todos los niños a la escuela, bajo todas las condiciones que se puedan dar. Hay que desarrollar una educación de excelencia. Tenemos que buscar la protección de los derechos de los niños. Nosotros somos los garantes de los derechos de los niños. Es más, maestros, si ustedes tienen una sanción sobre algún niño, la sanción va a lo doble. ¿Sí? Si ustedes tienen una actitud contra los chicos, disruptiva, la sanción va doble. Porque de entrada somos los protectores de esos derechos. Somos los garantes. ¿Sí? Y tenemos que reconocer sus talentos, sus capacidades, sus necesidades, sus intereses, sus emociones y sus características. Tenemos que buscar aquí también el desempeño profesional honesto, responsable y orientado para preservar el derecho y bienestar de los alumnos, y tenemos que desarrollar una práctica de mejora permanente y trabajar competencias, trabajar con nuestras competencias para contribuir al cambio social del país. ¿Qué quiere decir esto? Vamos para acá. Va más o menos la idea lo mismo. Tenemos que buscar un desarrollo integral, las mismas oportunidades de aprendizaje y participación, ¿sí? Que esta es otra idea de la igualdad sustantiva. Tenemos que hablar de la interculturalidad, una convivencia armónica, fortalecer nuestra práctica, el uso de las TIC en el desarrollo de quehacer pedagógico, incorporarlas es importante, pero sobre todo principios filosóficos, éticos y legales. Vamos a repetir durante el curso varios conceptos, van a ser muy, muy repetitivos, ¿sí? Pero es importante que la interpretación en cada uno de los documentos. ¿Qué tienen que estudiar en el marco? Diario oficial, la Ley General de la Educación, Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros, y hay un documento nuevo que se llama Código de Conducta, ¿sí? Que todavía no está nombrado, pero son de los documentos que al parecer van a llegar como nuevos este año, ¿sí? Tenemos que hablar aquí sobre la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política Mexicana. Este documento yo les sugiero que lo lean muchas veces. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Ley General de Educación y la Ley General de Víctimas.
Una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana. Pregunta del millón. Me la responden aquí en el chat. Con las reformas actuales al artículo 3º constitucional, la educación tendrá los siguientes criterios: ser accesible a todos los mexicanos y extranjeros, ser laica, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia, una estrategia sectorial de UCICAM con obligatoriedad y calidad. Los documentos se los voy a enviar, maestra, van a estar en la plataforma. Algunos documentos como este, Geniali, van en interacción, ¿sí? Es una presentación interactiva, otros sí van a poder imprimir. Bueno, artículo 3º nos dice que el Estado garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, ¿sí? Los 5 niveles. La educación básica y la media superior serán obligatorias, ¿sí? ¿Qué significa que son obligatorias? Que los padres deben inscribir a los niños. Básicamente eso, ¿no, maestra Carmen? O sea, tienen que llevarlos, y si no van a tener una sanción. Y sobre todo que deben coadyuvar. Con la nueva reforma antes no eran coadyuvantes, ahora sí deben coadyuvar. Sí, exacto. Están obligados no solamente a decirles quieres llevar, sino te llevo, ¿no? La educación será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y habla de la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. Todos tienen derecho a la educación, ¿sí? La educación inicial, preescolar y primaria y secundaria conforman la educación básica. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, tener un enfoque en derechos humanos e igualdad sustantiva, y el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes respecto al acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Pregunta 2. Criterio que orienta la educación nacional de acuerdo con la Ley General de Educación. El interés superior de niñas, el interés superior de la niñez, para no repetir tanto, en el ejercicio de sus derechos a la educación, los resultados de la filosofía idealista, los acuerdos logrados en el Consejo Técnico Escolar. La A. Hablamos entonces de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Hace varios años, ¿sí? Si a mí me hubiera tocado como maestra, la maestra Flor, y si de pronto me veía a mí platicando con los demás, con todo gusto podía aventarme un borradorazo. Podría ir caminando y jalarme de las patillas. Con todo gusto iba caminando y me daba un pellizquito para que me callara. ¿Y funcionaba ese tipo de educación? ¿Quién sabe? Pero por lo menos yo aprendí a leer y escribir, ¿no? Y tenemos muchos padres de familia que pueden llegar con el maestro José María a decirle, maestro, si mi hijo se porta mal, suéneselo. ¿Sí o no, maestro? Nada más que hace 10, 20 años había un marco legal en donde si el niño se quejaba, no pasaba nada. Nada. Porque el niño no era sujeto de derecho. Estaba condicionado a su padre a los padres. ¿Sí? Actualmente la legislación no es la misma de hace 10, 20 años que me tocó a mí. La legislación ha cambiado, entonces los niños pueden mandar a sus padres. Y conforme van avanzando, el concepto de niños, niñas y adolescentes no es de gratis. Significa que conforme cada concepto que se menciona ahí, va adquiriendo nuevos derechos. ¿Sí? Bueno, sobre todo los derechos los pueden desarrollar sin necesidad del acompañamiento de los padres. Entonces ya hay un cambio en esa visión. ¿Sí? Nosotros, un niño nos puede demandar en cualquier momento. Entonces eso tiene que también buscar un cambio del paradigma con el que enseñamos y tratamos a los niños. No les digo para que tengan miedo, sino para que ustedes reconozcan que el niño, que esta ley
garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos, ¿sí? Ya no son solamente menores de edad, sino ya son titulares de sus derechos. Establece los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hablamos del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Maestro, tú eres el garante de salvaguardar la integridad física y emocional de los alumnos. Y tienes que construir un clima escolar para ello. Tienes que desarrollar los derechos humanos y también demanda el conocimiento pleno de nuestros estudiantes para saber cómo desarrollar todo su potencial, ¿sí? Eso que estoy leyendo aquí no son recomendaciones. La ley no es una recomendación, ¿o sí? No. Es lo que ustedes tienen que desarrollar, lo que están obligados a desarrollar. Por eso este dominio es importante, porque de aquí parte todo lo que van a hacer. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual, el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar, imponer a alguien o imponer algo. Dicen que la... Gracias. Entonces, tienen que conocer muy bien los derechos de los niños. Derecho a la igualdad, derecho a la protección, derecho a un nombre. Sí, no son bonitas, no son el guapo, sí, no es el feo, tampoco, también, ¿sí? Entonces, tienen un nombre, tienen un apellido, importantísimo para eso. A una nacionalidad, a la alimentación, a la vivienda, a la atención médica, a la educación y atenciones especiales, a la comprensión, al amor, a la educación gratuita, a divertirse y a jugar, a la atención y ayuda, a ser protegidos, a la educación, a la solidaridad, a la amistad y a la justicia. La UNESCO define la educación inclusiva como la integración, la cohesión, la justicia social y la posibilidad de participación igualitaria de todas las personas de una sociedad. Un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes mediante el incremento de su participación y la reducción de la exclusión en y desde la educación. Un modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad. ¿Sí me están poniendo respuestas? Todavía no, ¿verdad? Ya, me dicen que la... Ahí no. A ver, me dice Betty. Perfecto. Vamos a hablar también de varios conceptos. Hay un documento que a mí me gusta, no está actualizado porque hay conceptos más cercanos a la inclusión, pero ese a mí me gusta mucho. Se llama La integración educativa en el aula regular. Yo se lo recomiendo para la evaluación y fuera de la evaluación. Algo que a mí me gusta mucho de la integración es esa frase que dice: el primer paso para realizar estos cambios es reconocer que la integración educativa no constituye un acto caritativo. Que ustedes tengan un niño con necesidades educativas especiales, con algunas que esté enfrentando algunas barreras, ¿sí? El que ustedes le ayuden no es un acto caritativo, es su obligación. ¿Por qué es su obligación? Porque es un derecho de él y es una obligación como profesora atender a los diferentes niños. Y mi obligación es actualizarme y capacitarme, no quejarme. Bueno, eso pienso. Gracias, maestra Carmen. Exacto. Entonces, la intención, ustedes están Lo marca el obligados. artículo tercero. Exacto, maestra Selene. Porque el artículo tercero es el que nos vamos a llevar como bandera y nos dice que la educación es para todos, ¿sí? Y es obligatorio darla, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho esta parte.
¿no? Y siempre que lo leo lo recuerdo o cuando estoy en conflicto. No es una situación de un acto caritativo, es nuestra obligación. Nos habla aquí de un concepto de integración, ¿sí? Buscando que el objetivo de la integración es coadyuvar al proceso de formación integral de las personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, aceptando sus limitaciones y valorando sus capacidades. Se brinda así a cada individuo la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida. Y nos habla de algunos conceptos como inserción, como integración, ¿sí? No lo vamos a abordar mucho el día de hoy, pero este es un libro que yo les recomiendo mucho. También algo importante de este libro, que a mí me gusta, es que te dice a ti, maestro, tú no estés pensando en la posibilidad de que te llegue un niño ciego o un niño Down. Yo, por ejemplo, tengo 30 y... ¿cuántos años de servicio? 22 años de servicio. 23 ya. 23 años de servicio tengo. Y nunca me ha tocado un niño ciego. Pero sí me ha tocado un niño Down. ¿Cuándo vas a ajustar tu práctica? Cuando tengas la necesidad de hacerlo. Cuando te llegue el chico. Y entonces lo que me dice este libro es, tú como maestro te tienes que dar la oportunidad de actualizarte y tener un niño que enfrente alguna barrera o tener un niño con alguna necesidad educativa especial es una muy buena oportunidad para que tú mejores en tu práctica, ¿no? Por eso me gusta ese libro. Bueno, el sistema educativo mexicano se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes. La afirmación anterior se refiere a, ya me pone aquí la inclusión. Hay 4 conceptos que maneja la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que son muy similares a los que hemos visto, que también tienen que conocer, que son condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación. Un concepto similar a la igualdad sustantiva es el concepto de asequibilidad, que se refiere la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural a respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. Entonces es muy similar a la igualdad sustantiva. Apoyar a las minorías para que logren el acceso. Aceptabilidad. Considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales del profesorado, ¿sí? Algo similar a la excelencia, ¿sí? La accesibilidad. Obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita, inclusiva a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y la adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes de cada escuela. 4 conceptos importantes, ¿sí? Ya nos dice la maestra Selena, sí, esas 4 preguntas, sobre todo esto, venían de manera reiterada en todas las evaluaciones. ¿Cuál es el nuevo rol de las maestras y maestros según el artículo 3? Cumplir con la función docente mediante los lineamientos establecidos por el INEE, agentes fundamentales en el proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social, desarrollar investigación, acción de la práctica docente. Me ponen la B. Hablamos entonces que la nueva escuela mexicana busca una transformación social que va desde el trayecto de 0 años a los 23. Entonces, se busca que desde educación inicial hasta educación superior se garantice el acceso a los niños. El plan es de 23 años. Hay reformas en el artículo 3, 31 y 73, buscando esta mejora. Y bueno, este año parece que se va a concretar este plan y programas de estudio. Seguramente ya han visto un borrador que está circulando, ¿no? Se busca la formación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para promover el aprendizaje de excelencia. Ese concepto ya lo habían apuntado, ¿se acuerdan? Inclusión. Aquí hay un nuevo concepto, pluricultural.
colaborativo y equitativo, ¿sí? Muy similar a lo que estábamos trabajando, pero aparece aquí un concepto nuevo, pluricultural. Claves para comprender la nueva escuela mexicana. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes, plan y programa de estudio, corresponsabilidad en el proceso educativo, desarrollo profesional de las maestras y los maestros. B, corresponsabilidad en el proceso educativo. C, la formación de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la ubicación geográfica, plan y programas sectoriales. Ya me ponen la A. Perfecto. Importante, en todas las acciones que ustedes realicen también en la escuela, tiene que ver primero el principio del interés superior de la niñez, que básicamente me dice los niños primero, los niños ante todo y sobre todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me dice aquí que se puede leer como un derecho sustantivo. Al ser la consideración primordial, se deberá evaluar y tener en cuenta al valorar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida que afecte a un niño, niña o un grupo de ellos. Como un principio jurídico interpretativo, si hay más de una interpretación en alguna acción, se va a elegir la que beneficie más a los niños, a las niñas o adolescentes. Y como una norma de procedimiento, se va a valorar una decisión tomando en cuenta las posibles repercusiones, positivas o negativas, para poderla desarrollar, ¿sí? Y después vas a explicar tú por qué tomaste la decisión. Tenemos entonces que el artículo 3º tuvo modificaciones, y todas estas modificaciones que se tienen son para desarrollar una educación de excelencia, o por lo menos nuestra invitada de hoy así nos lo dice, ¿verdad, maestra Delfina? Vamos a buscar esta parte. Todos son objetivos de la nueva escuela mexicana, excepto el desarrollo armónico de todas las facultades, habilidades y destrezas del ser humano, implementación de los derechos humanos y equidad sustantiva, fomentar el consumo de producto nacional para desarrollar la economía. La C me pone. Hay principios que fundamentan la nueva escuela mexicana, que son fomento de la identidad en México, responsabilidad ciudadana, honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto a la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura y la paz, y respeto por la naturaleza y cuidado del ambiente. Son los principios de la nueva escuela mexicana. Tenemos que estar pendientes nosotros dentro de las actividades para ver, y eso es bien importante que ustedes lo anoten, algunas evaluaciones se pueden enfocar, por ejemplo, los de admisión, a los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, va a aparecer en la guía de admisión qué contenidos y qué materiales son los que van a ocupar ustedes, ¿sí? Hay diferencia entre secundaria, primaria, secundaria, distintos perfiles, pero esa guía la van a tener un mes antes. Entonces, si conocen en general la nueva escuela mexicana, pues va a ser mucho más fácil reconocerlo, ¿estamos de acuerdo? Pero también puede ser que su examen se base más en plan y programas de estudio 2017. Eso pasó el año pasado, ¿sí? Entonces, solamente la petición es revisen, ya que tengan la guía, a cuál le van a poner más énfasis, ¿sí? Seguro vienen las dos, pero la diferencia va a decir cuántas veces lo mencionan en el documento. Dimensión 2. Conocer a los alumnos para brindarles una educación de inclusión, equidad y excelencia. Tenemos que conocer a las niñas, niños y adolescentes. La mejor forma de conocerlos son los aspectos físicos, cognitivos, lingüísticos, social y emocional. Tenemos que buscar la manera de obtener información. ¿Cómo se llama esa evaluación que utilizamos para conocer el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social, emocional y también de contenidos de nuestros alumnos? Diagnóstico. Diagnóstico.
Diagnóstico. Grupal. Entonces, básicamente lo que hablamos de aquí es qué ocupamos, qué sabemos, materiales, instrumentos, estrategias, ¿sí? Técnicas para conocer a nuestros alumnos, ¿sí? Y qué tanto me sirven. Vamos a hablar entonces de que al conocer a nuestros alumnos vamos a poder reconocer características y condiciones de vida, reconocer a nuestros alumnos como únicos, trabajar para la diversidad y dar oportunidades de aprendizaje variadas, interesantes, acordes con las necesidades y ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. Los ritmos de aprendizaje son diferentes a los estilos de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que reconocer estas características. Vamos a hablar de cómo implementar nuevas estrategias. ¿Para qué sirven estas estrategias? Y cómo la interacción entre los alumnos pueden ayudar a desarrollar a ellos. Y eso es a través de las famosas competencias, porque nos vuelven a hablar del conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Qué tenemos que buscar? Desarrollar disposición, interés y altas expectativas en nuestros alumnos. Ese concepto también es importante que ustedes lo anoten. Altas expectativas. ¿Qué se espera de ellos? ¿Sí? ¿Qué hacemos para que ellos esperen lo mejor de ellos mismos? ¿No? Y hay un concepto que es el efecto Pigmalión, que ayuda más a reconocer estas altas expectativas. Queremos entonces una maestra o un maestro que cree en las posibilidades y talentos de todos sus alumnos, impacta de manera positiva en su vida al mostrarles confianza y seguridad en sus capacidades y alentar su desarrollo más allá de la escuela. Vamos entonces a conocerlos para contextualizar. Vamos aquí entonces. Propuesta pedagógica que tiene por objeto alcanzar la equidad y excelencia en la educación para lograr colocar al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. Nueva Escuela Mexicana, Reforma Educativa, Aprendizajes Clave. Nueva Escuela Mexicana. Muy bien, muy bien. La interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Es primordial fomentar la colaboración y propiciar ambientes en los que el trabajo en grupo sea central. El trabajo cooperativo permite que los aprendices debatan e intercambien ideas. Habla de dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante, diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. Me dice la maestra Susana. Vamos a ver. No fue eso. Nos quedan dos. Reconocer la naturaleza social del aprendizaje. Perfecto. ¿Para qué es fundamental que los profesores estudien el desarrollo de los niños? Para que cada profesor sea capaz de realizar una investigación que difunda los métodos de enseñanza, para poder llevar a cabo la evaluación docente de manera satisfactoria, para reconocer las estrategias adecuadas de acuerdo a su grupo. Perfecto. Aquí, para los que todavía no los ubiquen, hablamos de algunos principios pedagógicos. ¿Sí? Eso es el tema que apareció por ahí. Si un maestro observa que un alumno tiene dificultades para socializar y participar en clase, ¿cuál sería la estrategia más adecuada para integrar en las actividades? Realizar actividades con otro alumno, integrarlo a equipos flexibles y heterogéneos, recomendar a la familia que le ayude en las tareas extraclase. Muy bien. Última pregunta. La maestra alumna, quien labora en la primaria Cricri, con base en su experiencia y gustos personales, da las siguientes indicaciones a sus alumnos en su clase. Leer página 45 de su libro, crear un cuestionario de 10 preguntas y por último memorizar las respuestas para contestar un examen oral.
¿Qué principio pedagógico no está llevando a cabo de acuerdo al Plan 2017? Valorar el aprendizaje informal, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, utilizar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Poner al estudiante y el aprendizaje en su centro. Excelente, diría Mr. Burns. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Principios, perdón, teoría sociocultural, aprendizaje significativo. Tienen que acordarse de San Piaget. ¿Sí? Aprendizaje significativo nos dice un autor que tiene un nombre bien bonito. ¿Sí ya vieron su nombre? Este autor, Ausubel, nos habla de que tiene que haber una motivación para aprender. Hay que evocar conocimientos previos. Hay que establecer desafíos reales para que el alumno estos conocimientos previos los ponga en juego, se incorporen, se vuelvan adquiridos, el conocimiento se expanda y después esos aprendizajes se vuelvan de nuevo conocimientos previos. Y es la idea de los libros de texto. Un aprendizaje se ve distintas veces en distintos niveles y se va moviendo. Ajá, exacto. Habla no solamente de la motivación intrínseca, sino también de la extrínseca. Y nos habla de estas dos motivaciones, maestra Selene, tanto del educando como del educador. ¿Sí? Porque si el maestro no quiere enseñar, difícilmente el alumno va a aprender. Entonces, hay una idea que nos han venido hace muchos años, que si tú te casas, estudias, sales de la licenciatura, te vas a casar, tener un perro, un buen carro, una buena casa, una buena esposa o esposo. ¿Sí o no? Y cuando uno sale de la licenciatura, difícilmente logra eso. Hasta del doctorado. Ahora imagínense un niño de 6 años donde les diga, cuando termines de estudiar te vas a casar. Pues van a decir guacala de pollo, ¿no? A lo mejor el perrito sí les emociona. Tener un perrito yo creo que sí les emociona, pero todo lo demás no. Entonces, la mejor manera de motivar a un alumno es crear un ambiente donde se sienta seguro y confortable, donde vaya a jugar, donde vaya a aprender, donde él sea único y comparta con los demás. Pero también lo vamos a ver más adelante. Teoría sociocultural. Vygotsky nos dice que hay distintas zonas. Un aprendizaje real, donde el alumno es él, tiene posibilidades de aprendizaje, un nivel potencial de desarrollo, que es lo que tiene que alcanzar a través de la clase. Algunos ya tienen ese nivel potencial, ya saben el alcance de esa clase, pero lo más bonito que nos habla es de una zona de desarrollo próximo, de la idea de andamiaje, apoyarnos para alcanzar objetivos en común, socializar, ¿no? Trabajar en equipo. Y esa teoría nos habla de la importancia que tiene la sociabilización de las actividades. La nueva escuela mexicana nos habla de algunas implicaciones. Las actividades van referentes a una formación integral. Tiene una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica. Se requiere que la enseñanza y el aprendizaje, la planeación y la evaluación tengan miras de potencializar el aprendizaje, ¿sí? Potencializar las habilidades de los alumnos. Hablamos de formas de enseñanza activa que se centre en la construcción de trayectorias formativas. Hablamos de planes y programas de estudio actualizados y pertinentes a las nuevas condiciones sociales. Hablamos de un marco de convivencia, el respeto a las diferencias y el desarrollo de un ambiente escolar incluyente. Vamos a hablar también aquí de los 14 principios pedagógicos. Estos 14 principios pedagógicos son fundamentales, ¿sí? También vamos a tener una sesión para reconocer cada uno de ellos. Para mí el más importante de todos y la llave para acceder a los demás es el primero. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Si entendemos que el que va a desarrollar las cosas es el maestro, cambiamos la mirada.
ya no se trata de enseñar, ya no se trata de mediar, se trata de algo mucho más difícil, ¿sí? Es como armar un videojuego, ¿sí? Donde el alumno pueda explorar sin que le pase nada y que pueda tener cierta retroalimentación, ¿sí? Entonces tenemos que buscar nuevas posibilidades para el alumno, ¿sí? Entonces, el maestro media, sí. El maestro enseña, sí. El maestro evalúa, sí. El maestro crea materiales, sí. Porque diseñar un ambiente de aprendizaje es diferente a lo que hemos vivido. Vamos a hablar de los aprendizaje esperado, del aprendizaje clave, pero sobre todo de las condiciones que tiene una competencia. Aprender a saber, aprender a saber hacer y saber ser. Vamos a hablar de la metacognición. Vamos a aprender que en el aprendizaje clave es el conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños y jóvenes. Reconocer la estructura de planes y programas de estudio, los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social, los ámbitos de autonomía curricular. Ahí ese documento se llama aprendizajes clave, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a estos aprendizajes clave? Hay un término que a mí me gusta mucho del 2017, que son cómo apoyamos a los chicos a desarrollar proyectos de vida. O sea, ya no que salgan de la escuela, sino que tengan metas y construyan hacia esas metas. Vamos a hablar también para los docentes, un referente importante son las 10 nuevas competencias docentes para enseñar. ¿Qué tenemos que hacer y reconocer en nosotros para modificar esta práctica? ¿Sí? Cuando se vea esta sesión de 10 nuevas competencias para enseñar, los docentes que van para directivos, los directivos y los supervisores no van a ver ese tema. Van a ver conmigo un tema que se llama características clave de las escuelas efectivas. Sin embargo, la sesión va a estar grabada para que también la puedan observar, ¿sí? Dice Anthony, todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. 3. ¿Cómo generar un ambiente favorable de aprendizaje? Vamos a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Y van de nuevo las competencias ahí, ¿no? Queremos el máximo logro de aprendizaje. Queremos que el trabajo sea intencionado. Entonces, habla de una planeación. Vamos a trabajar con la diversidad del grupo. Vamos a tomar decisiones relevantes e informadas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a realizar en la planeación no es del todo improvisado. Tiene que tener un fundamento del por qué lo estoy haciendo. Vamos a diseñar actividades didácticas. Vamos a distribuir el tiempo escolar y vamos a seleccionar y crear materiales y recursos didácticos. Ahí nos habla de la creación del ambiente. Vamos a conocer y comprender el currículum vigente, la formación integral de los alumnos, conocer los aprendizajes planteados, los enfoques pedagógicos, las estrategias que requieren cada uno de las actividades. Entonces, todo lo que vimos en la dimensión 2 les tiene que tener muy claro para seleccionar las mejores estrategias y los mejores recursos. Si ustedes son de la idea, cuando van a un centro comercial y ven a un niño que está tirado en el suelo y está haciendo un berrinche, si ustedes son de la idea de denmelo un ratito a mí y van a ver cómo se les quita. ¿Se han escuchado eso? Es porque tienen una mirada conductista. O sea, saben que ante un estímulo va a haber una respuesta. Y esa teoría funciona. Pero van a encontrar algunas situaciones legales que no les va a convenir mucho. ¿Sí? Porque se juega con las emociones de una forma, porque los cambios conductuales van con una nalgadita, ¿sí? Y entonces, yo no digo que sea mala el conductismo, pero no es un referente
para la nueva escuela mexicana. Y si ustedes tienen esa mirada, la tienen que cambiar. ¿Qué haría yo si el niño está tirado en el suelo y está llorando? Entonces, lo primero que tengo que reconocer, que posiblemente no sea la primera vez que lo hace, sino el cambio de conducta y lo que está buscando allí tiene una finalidad: chantajear al papá para que le compre algo. Si lo dejamos ahí tirado un rato, no se va a morir, no le va a pasar nada. ¿O sí? Entonces tenemos que buscar una nueva estrategia para que el niño cambie esa actitud. Y tenemos que reconocer más allá de la nalgada. Me ponen aquí la nalgada, así, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Por qué les cuento esto? Porque para mí es importante que ustedes tengan la claridad de la toma de decisiones sobre la mirada que van a tener, porque eso va a determinar las acciones que van a hacer, ¿sí? Entonces, tú teniendo una idea, una visión clara hacia dónde te vas a dirigir, te va a permitir tomar las mejores decisiones, ¿sí? Decía el gato de Chesit cuando Alicia le preguntó hacia dónde caminaba, ¿no? Y el gato le decía, si no tienes un destino, o algo así decía la frase, pues no importa para dónde camines. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nuestra mirada tiene que ser a desarrollar todos estos conceptos que hemos dicho: interculturalidad, una educación obligatoria, una educación basada en el derecho sustantivo, ¿sí? Intercultural, y todos estos conceptos que hemos visto. Y la intención importante también es que reflexionemos para fortalecer nuestra práctica. Nadie nos enseña a ser padre y aprendemos sobre la marcha, pero nosotros sí nos desarrollamos como docentes. Nosotros sí nos preparamos para trabajar con los alumnos. Entonces, todas las estrategias que vengan a mí y todo lo que abone para mi desarrollo son bienvenidas, ¿sí? Entonces, el que genera estrategias soy yo. El que ve la manera en que van a participar soy yo como docente. Tengo esa responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se trata de enviar las cosas a alguien que tiene menos gente. Es decir, a regularizar. Yo tengo que tomar el toro por los cuernos porque es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, yo tengo que abonar distintas estrategias para que mis alumnos desarrollen las habilidades. El mayor problema que tenemos es que si ponemos una escuela, los genios y las personas que han cambiado el mundo, ¿sí? De 100 personas que metamos a la escuela, una solamente es la que hubiera salido, ¿sí? La mayoría son rechazados. Pregúntenle a Einstein, pregúntenle a Telsa, pregúntenle a Michael Jordan, pregúntenle a Elvis Presley, ¿sí? Pregúntenle a David Betán, ¿sí? Rechazados de la escuela y no encajaban, ¿no? Entonces, vamos a buscar qué sirve nosotros dentro de las situaciones para integrar a todos, ¿no? Una manera de crear ambientes es evaluar de manera permanente. Crear actividades donde el aprendizaje, la participación y el bienestar sea algo para todos, no para unos, no para el que enseñó papá y mamá. Ustedes ya lo vivieron en la pandemia. Los niños que papá y mamá los acompañan no tuvieron problemas con la pandemia. Y son los que siempre usamos para exaltar nuestro trabajo. No son producto de nosotros. Hubieran estado con quien hubieran estado, van a salir bien. Nuestro problema, nuestra situación, lo que tenemos que abogar son con los chicos que no tienen ese apoyo. Y es con lo que marca nuestro seguimiento. Crear ambientes de aprendizaje habla de crear oportunidades a través de secuencias didácticas, estrategias didácticas, material didáctico, motivación, técnicas, instrumentos de evaluación, para que los alumnos tengan disposición, ideas previas, interacción, trabajo entre pares, desarrollen andamiaje, mediante ¿qué? La adaptación del espacio físico, una buena ventilación, una buena dimensión, mobiliario, organización, considerando el contexto escolar y desarrollando valores, comunicación, actitudes, proyectos de vida, con la finalidad de que los alumnos alcancen este perfil de egreso.
También vamos a ver la importancia de acomodar los espacios. Cada manera en que yo acomodo el espacio me da un resultado diferente, ¿sí? Entonces también es importante trabajar con ello. Tenemos que hablar aquí entonces de las adecuaciones curriculares. ¿Qué vamos a hacer con estas adecuaciones? ¿Sí? Este es un término que también se ha modificado, vamos a ver estos cambios. Pero en general, el crear una adaptación para los alumnos no tiene que quedar al final de la planeación. ¿Verdad que no? Tiene que ser algo más vivo. Un acompañamiento a un alumno se hace en el momento en que se desarrollan las actividades. Una buena actividad son los DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. No lo vamos a ver en este curso, pero si ustedes se pueden acercar al Diseño Universal de Aprendizaje, van a ver que la mirada y la forma de ejecutar las cosas van a cambiar. Hoja de respuesta 3. Observa la siguiente ecuación. ¿Tiene solución? Sí. Y eso recuérdenlo para el examen. Todo tiene solución en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Dominio 4, perdón. Hablamos de un servicio educativo incluyente, equitativo y de excelencia. Y es una aspiración hacia lo que todos queremos lograr. Tenemos que buscar que todo padre de familia, maestros, directivos, participemos en la toma de decisiones de la escuela. Y vamos a buscar esta vinculación entre la comunidad y la familia y crear alianzas y saberes comunitarios. Este dominio nos va a hablar acerca de que nuestros logros a los propósitos educativos se tienen que dar a conocer a través de la convivencia armónica, una cultura de colaboración, involucrar a las familias y una comunicación asertiva. Muchos maestros se quejan de que todas las ideas salen de un banquillo, de alguien que está sentado y que no sabe nada de educación. ¿Estamos de acuerdo? No contextualizan. Sin embargo, en las juntas de consejo técnico escolar, por lo menos tenemos a 6 especialistas que han dedicado su vida a la educación, que conocen los problemas de la escuela y que pueden compartir sus saberes. Pero a veces no se toma en serio este consejo técnico escolar. Bueno, aquí nos habla que para crear estos ambientes desfavorables, sí es importante conocer el consejo técnico escolar. Un documento que les comentaba a los directivos, que se llama Características clave de las escuelas efectivas, y el programa escolar de mejora continua, como el manual de seguridad. ¿Qué es el consejo técnico escolar? Es un organismo integrado por el director y el personal docente que toma decisiones pedagógicas para que el centro escolar cumpla su misión. Su misión es pedagógica, ¿sí? Lo administrativo lo maneja el director. El consejo técnico escolar se puede integrar por escuelas unitarias y multigrados y se puede integrar por profesores de diversas escuelas y lo preside el supervisor escolar. ¿Qué busca el consejo técnico? Socializar normas e indicaciones de las autoridades, autoevaluación permanente, establecer metas, planes, acciones y verificar su cumplimiento, revisar avances en los acuerdos, asegurar un ambiente organizado, establecer modalidades de trabajo, desarrollar soluciones colaborativas, gestionar apoyos técnicos, vigilar el uso adecuado y eficiente del tiempo escolar, promover la relación con otras instancias para promover asesoría y asistencia específica, promover el uso sistemático y pertinente de los materiales, asegurar y establecer relaciones de colaboración y corresponsabilidad, asumir, desarrollar y dar seguimiento y evaluar lo que se realiza. Y también vamos a trabajar programa escolar de mejora continua, una construcción en colectivo sobre lo que tenemos que mejorar en la escuela, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, eso es tanto el tema del taller, perdón, del curso, como las actividades que se van a evaluar. Tenemos nosotros ya diseñados dentro del taller temas en específico que les van a ayudar a abordar estas temáticas.